Bienvenidas, bienvenidos y vamos a darle la palabra al doctor Pablo Costa para que inaugure el presente evento. Doctor, tiene la palabra. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Estoy con un poquito de retorno. Sí, doctor, está bien. Bueno, quiero dar un cordial saludo a nombre del doctor Ricardo Vela, defensor general. En nombre de él quiero dar la bienvenida para esta capacitación, para esta charla que tiene el objeto de analizar el marco legal y jurisprudencial del recurso de revisión en el sistema penal ecuatoriano, identificando sus causales, naturaleza jurídica, temática que se volverá práctica a partir de las experiencias profesionales de prestigiosos defensores públicos que en la actualidad cumplen sus funciones en el punto de atención de la Corte Nacional de Justicia. Quiero agradecer al doctor Paul Guerrero y al doctor Germán Jordán, quienes serán los ponentes en esta charla, en esta capacitación. Creo que su experiencia es valiosa y más desde el punto de vista, desde la experiencia que ellos tienen día a día en la Corte Nacional. Eh, lo importante, creo, de este curso va a ser la participación activa que tengamos y las preguntas, que esto nos lleve a reflexionar y hacer preguntas que podamos eh, eh, sacar provecho, el mayor de los provechos con este tema que me parece un poco complejo, pero muy interesante al mismo tiempo. Sin más por el momento, continuemos y muchas gracias a todos los presentes. Agradecemos al doctor Pablo Costa por su bienvenida. Le recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Mantener encendida la cámara y los micrófonos apagados. El registro de asistencia se enviará a través del link que será remitido en los 15 últimos minutos de la jornada. Se emitirán los certificados conforme el registro de asistencia. Al finalizar la ponencia habrá un espacio destinado para preguntas. Para ello pueden hacer uso del chat o levantando la mano virtual. De esta manera vamos a iniciar. Damos la bienvenida al doctor Paul Guerrero. Previo a su ponencia, leeremos unas breves líneas de su hoja de vida. Él es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador, doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador, especialista en garantías jurisdiccionales y reparación integral por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAE, con una experiencia de más de 15 años como defensor público. Ha sido jefe departamental de impugnación y en la actualidad se desempeña como defensor público en la línea de defensa judicial y tránsito, punto de atención, Corte Nacional. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Buenas tardes, estimados compañeros, agradeciendo la invitación y la oportunidad que nos ha dado el Defensor Público General en lo principal de compartir experiencias que hemos tenido con la presentación y fundamentación de recursos de revisión desde el punto de atención de la Corte Nacional de Justicia, que en lo principal debo indicarles que somos cuatro abogados y un compañero asistente que nos dedicamos principalmente a fundamentar y presentar recursos de casación, revisión en lo principal. Estamos a las órdenes con todos los compañeros funcionarios de la institución, con cualquier asesoría o duda sobre los temas planteados. Con respecto al tema del recurso de revisión, en el Ecuador, el recurso de revisión en el Ecuador constituye un mecanismo fundamental para garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. El sustento del recurso de revisión es el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce en lo principal el acceso gratuito a la justicia como una faceta de la tutela judicial efectiva. Así lo establece el artículo 75 de la Constitución. Una sentencia condenatoria que sea reformada o revocada
el Estado reparará a la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia y declarará la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos, judiciales y se repetirá contra ellos. Es así que en el desarrollo del precepto constitucional, el Código Orgánico de la Función Judicial dispone un principio básico que es el principio de acceso a la justicia e indica que los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas o colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de la función judicial, establecerán las medidas para superar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica o de cualquier naturaleza que sea discriminatorio e impida la igualdad de acceso y de oportunidades a la defensa en el proceso. Nuestra Constitución guarda estricta armonía con lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyos artículos 8 y 25 es lo pertinente para nuestro estudio y determina en lo principal lo siguiente. El artículo 8 de la Convención Americana habla sobre las garantías judiciales y se indica que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El artículo 25 de la Convención habla sobre la protección judicial y establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el caso Cantos versus Argentina, en sentencia de fecha 28 de noviembre del 2002, por sobre el acceso a la justicia, dicho que el citado artículo 25 establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dice además la Corte que la garantía de un recurso efectivo constituye uno de los pilares básicos no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, en el sentido de la Convención, y que el Estado no solo cumple con lo ordenado por el artículo 25 de la Convención al reconocer formalmente en la ley la existencia de los recursos, sino que los mismos deben estar investidos de efectividad. De esta forma, la ciudadanía o el ciudadano deben tener la posibilidad real, sencilla y rápida de interponerlos. Siendo así, se entiende que cualquier norma que limite, dificulte o impida hacer uso del recurso resulta ser violatoria del derecho al acceso, conforme así se encuentra reconocido en la Convención Americana en el artículo 25. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en coherencia con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, el 7 de septiembre del 2007 emitió el estudio El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde se determina que los estados están obligados a remover las barreras y obstáculos normativos, sociales, culturales o económicos que impidan o limiten la posibilidad de acceso a la justicia. De esta forma, al Estado le está vedado impedir u obstaculizar el acceso de las garantías de los justiciables y deben además garantizar su acceso al sistema de administración de justicia. Con estos antecedentes, se establece que la finalidad del recurso de revisión es hacer justicia. El recurso de revisión se va en contra de principios como son el principio de la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada, ya que una sentencia condenatoria y ejecutoriada, que son los requisitos básicos del recurso de revisión, se supone que no se pueden cambiar. Pero con este recurso se demuestra que una sentencia ejecutoriada
puede ser cambiada y puede dejarse sin efecto a través del recurso de revisión. Es decir, la finalidad del recurso de revisión frente a los hechos nuevos es hacer justicia. Entonces tenemos que existen dos requisitos para presentar un recurso de revisión. El uno es que la sentencia se encuentre ejecutoriada y el segundo es que existan pruebas o hechos nuevos diferentes, pero que sean trascendentes para demostrar que la justicia se equivocó y la persona es inocente. En el Ecuador se lo denomina el recurso como un recurso extraordinario y ha sido establecido solamente para sentencias condenatorias en firme. ¿Qué quiere decir esto? Que este recurso es exclusivo a favor del procesado o de la persona que ha recibido una sentencia condenatoria. Este recurso, ojo, no es posible presentarlo en favor de la víctima, es decir, no existe recurso de revisión de las sentencias que ratifican el estado constitucional de inocencia por hechos que no se conocieron en la audiencia de juzgamiento. Esto es imposible. Además, el recurso de revisión tiene como finalidad restablecer la justicia, la verdad material y ceder del Estado la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. En el Código Orgánico Integral Penal tipifica este recurso en sus artículos 658 y 659 y habla del trámite. Y también se establece que en el Código Orgánico Integral Penal son tres causales. ¿Y esto por qué les indico? Porque anteriormente a la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, se tramitaban los recursos con el Código de Procedimiento Penal, código en el cual existían seis causales. Las tres primeras son las mismas que tipifica el Código Orgánico Integral Penal, pero más de ellas existían otras como cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por el que se lo condenó. Esta es la cuarta causal. La quinta causal era cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna y la sexta causal, estoy hablando del Código de Procedimiento Penal, cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho la existencia del delito a que se refiere la sentencia. En el Código de Procedimiento Penal, ¿y por qué les indico esto? Porque también se siguen presentando recursos de revisión. Con este código existían seis causales. Los requisitos igual eran que la sentencia se encuentre ejecutoriada y que se presente prueba nueva diferente en las cinco primeras causales. En la sexta causal, que es cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho la existencia del delito a que se refiere la sentencia, no estaba obligada la persona que presenta el recurso a presentar prueba nueva. Es decir, que se hacía una revisión de todo el expediente nuevamente y los jueces dictaban su sentencia. Ahora, con la eliminación de estas cuatro causales, que en la práctica con mis compañeros ha habido resultados efectivos y favorables a favor de la defensa, que se han concedido recursos por las causales cuarta, quinta y sexta que fueron excluidas o eliminadas en el COI, se puede decir que se limitó el recurso y solamente están a tres causales que son las mismas que constan en el Código Orgánico Integral Penal, que ahora sí, solamente existen dos requisitos: que la sentencia esté ejecutoriada y que exista prueba nueva. Y las causales son: si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta, si existen simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción contra diversas personas sentenciadas, que por ser contradictorias revelen que una de ellas es errada. Ya les voy a conversar casos prácticos de cuándo se da esto. Y la causal que sirve para la práctica y la que más se utiliza es si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados. Como les indiqué, hoy el recurso de revisión solo se admite si existe prueba nueva y el requisito básico es que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Se podría decir que con la reducción de las causales es una limitación de derechos, ya que había recursos que fueron concedidos por las causales eliminadas. El recurso de revisión
Es un recurso excepcional, extraordinario, limitado, taxativo. No es un recurso abierto y sirve para corregir los errores de hecho, no los errores jurídicos o errores de derecho. Y esta es la principal diferencia con el otro recurso extraordinario que es el recurso de casación, ya que en el recurso de casación tiene como finalidad corregir los errores de derecho de las sentencias. El recurso de revisión debe ser presentado de conformidad con la normativa por la cual se inició el proceso, es decir, si una persona fue sentenciada con el Código de Procedimiento Penal, se debe presentar el recurso de conformidad con las causales que establecía el Código de Procedimiento Penal y el trámite del mismo. Y si una persona fue sentenciada con el Código Orgánico Integral Penal, el trámite será el que establece la misma norma. Las causales, como les indiqué, la primera, las causales de revisión en el Código Orgánico Integral Penal son si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta, es decir, esta causal se presenta en contra de los delitos o las sentencias que existen en contra de personas de los delitos contra la vida, justificando que una persona se encuentra viva. La segunda causal, si existen simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción contra diversas personas sentenciadas que por ser contradictorias revelen que una de ellas es desterrada, podría ser que cuando eh, en el cometimiento de un delito participan varias personas y esta causal en la práctica se ha dado es cuando se les declara prófugas a las personas y no pasan todos a la audiencia de juzgamiento y luego son detenidas en diferentes momentos y se siguen varias audiencias de juzgamiento en contra por los mismos hechos en contra de diferentes personas. Y a veces hay sentencias en las cuales no, o procesos en los cuales no acuden todos los peritos, los testigos, y podría ser que una de estas a una persona le sentenciaron, luego le detuvieron a otra y le ratificaron el estado de constitucional de inocencia, y podría ser el caso de presentar un recurso de revisión por la causal segunda que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y la tercera causal es la más utilizada por la mayoría de abogados, que es si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o de testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados. Esta causal, como les indicaba, es la más utilizada, ya que se puede adecuar a los casos prácticos que tenemos a diario. Esta causal también estaba en el Código de Procedimiento Penal. ¿Cómo se prueban que las personas o testigos son falsos? Eh, en la ley y en la doctrina no se establece, pero en otras legislaciones, por ejemplo, para indicar que un testigo es falso, se lo debe declarar así en sentencia condenatoria, sea en sentencia de un testimonio, de un falso testimonio o fraude procesal. Y aquí en el Ecuador no se establece cómo se prueba que son testigos falsos. Y esto se prueba es a través de pericias, de nuevos testigos que no hayan declarado en la etapa de juzgamiento. Para establecer o presentar una prueba nueva que revele o evidencie que hay un error de hecho en la sentencia condenatoria, es decir, que exista novedad, que la prueba y que estos evidencien que hay un error de hecho, es decir, novedad y evidencia. En la actualidad existe la admisibilidad del recurso de revisión, es decir, el escrito de fundamentación del recurso de revisión debe establecer cuál es la prueba nueva, caso contrario, el recurso puede ser inadmitido. Es decir, se inadmite el recurso y no pasa a una audiencia en la cual se puede verificar si es que se concede o no el mismo. Con el Código de Procedimiento Penal no existía la fase de admisión, con el recurso de revisión. Los requisitos para el recurso de revisión son, primero, la legitimación de la persona o quienes pueden proponer el recurso de revisión. El artículo 659 limita al legitimado activo es a la persona condenada, a cualquier persona o incluso al juzgador,
dependiendo de la causal. En la primera causal puede presentar el recurso de revisión cualquier persona, es decir, cualquiera de los tres sujetos, y en las otras causales puede ser la misma persona sentenciada u otra persona. El recurso de revisión se puede presentar incluso cuando la persona ha fallecido. No le devolverá la libertad, pero sí se hará justicia y se le devolverá el estatus de inocencia y esto implica reparaciones. El recurso de revisión es en efecto devolutivo, es decir, no suspende la ejecución de la sentencia en virtud de que la sentencia es ejecutoriada. Como les decía, los dos requisitos básicos es que la sentencia se encuentre ejecutoriada y se presente prueba nueva. La temporalidad del recurso de revisión. Este recurso se puede presentar en cualquier tiempo, siempre y cuando la sentencia se encuentre ejecutoriada. Cuando se dice cualquier tiempo, quiere decir que puede pasar 5 días, 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, sin importar este tiempo que la sentencia se encuentre ejecutoriada el primer requisito y que exista prueba nueva diferente a la presentada anteriormente. El lugar para presentar el recurso de revisión. La norma establece que es ante o para ante la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia. Pero este recurso se presenta ante el juzgador de primera instancia donde se dictó la sentencia de condena o ante el juzgador que conoció en la etapa de juicio, si éste tenía fuero. Esto según la resolución 13-2017 de la Corte Nacional de Justicia, que en lo principal resuelve en su artículo 1, único, y dice: el escrito de interposición del recurso de revisión debe ser presentado ante el juez o jueza de instancia o de fuero que dictó la primera sentencia según el caso, para ante la Corte Nacional de Justicia. Es decir, se presenta ante el juez y éste inmediatamente lo remite a la Corte Nacional de Justicia para que una sala especializada de lo penal conozca del recurso y le dé el trámite pertinente. El Código Orgánico Integral Penal establece que la Fiscalía debe ser notificada con el recurso de revisión. No dice nada con respecto a la víctima, pero la Corte Constitucional, en conocimiento de una acción extraordinaria de protección, indicó que a pesar de que la norma dice que no se cuente, dice que solamente indica que se cuente con la Fiscalía, no excluye que se cuente con otro sujeto procesal, como es la víctima de un delito en un recurso de revisión. Los principios básicos del recurso de revisión es el principio de taxatividad, que implica que las normas legales, especialmente en materia penal, deben ser claras, precisas y específicas. El principio de autonomía implica que la institución opera con independencia de otras causales. El principio de limitación en el recurso de revisión indica que no se puede aplicar el principio iura novit curia, es decir, si no se aplicó o probó la causal, no se aplica este principio. Como regla general, el recurso de revisión debe llevar siempre una sentencia que ratifique el estado constitucional de inocencia, pero en la práctica no siempre es así, ya que con la nueva prueba presentada se pueden pasar diferentes opciones, como por ejemplo cuando con una pericia, un delito de lesiones, digamos, con una pericia se indica que la incapacidad para el trabajo es menor de la que fue sentenciada y cambia la incapacidad por lesiones, se verifica el error de hecho y las consecuencias jurídicas para una pena son diferentes. Otro de los principios básicos del recurso de revisión es el principio de trascendencia, que indica que no cualquier hecho es relevante para que se conceda el recurso de revisión, sino que debe ser una prueba de tal calidad que demuestre el error de hecho en el cual incurrieron los jueces y con pruebas nuevas que no se conocía anteriormente. La prueba nueva. ¿Qué es la prueba nueva? Es la que no se conoció
o el tribunal no tuvo la oportunidad de conocer en su momento oportuno. El Código Orgánico Integral Penal dice que indica que la prueba nueva, que ésta no haya sido debatida ni presentada en la audiencia de juicio, y se debe identificar cómo esta prueba nueva va a cambiar el hecho fáctico para que se conceda el recurso de revisión. Con estos antecedentes, compañeros, a continuación va a hablar mi compañero, mi amigo, defensor público, doctor Germán Jordán, quien tiene varios años de experiencia aquí en la institución y en el proceso, el punto de atención de la Corte Nacional de Justicia, que con él hemos presentado varios recursos y ha tenido éxito en los mismos. Les indico esto porque todas las personas que se encuentran sentenciadas o sus familiares solicitan o piden que se les realice un recurso de revisión. Pero como les indiqué, el recurso de revisión no es revisar nuevamente los hechos por los cuales fue sentenciada una persona, sino es que con prueba nueva demostrar que existe un error de hecho y que ese debe ser corregido y se dicte una sentencia que se ratifique el estado constitucional de inocencia. Hasta ahí mi intervención y les agradezco por haberme escuchado. Agradecemos al doctor por su intervención y le vamos a dar la palabra al doctor Germán Jordán. Antes de que él intervenga, vamos a leer brevemente su hoja de vida, un pequeño resumen, ¿no? Él es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Católica de Cuenca, defensor público asignado a procesos penales, adversarial, juzgamiento, impugnación. En la actualidad se desempeña como defensor público en la línea de defensa judicial y tránsito, punto de atención, Corte Nacional. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. No sé si me pueden oír. Sí se escucha, doctor. Gracias. En primer lugar, le queremos dar un agradecimiento al doctor Ricardo Morales por permitirnos realizar esta capacitación, que más que capacitación creo que es un conversatorio, porque vamos a tratar de transmitir todo lo que en estos tiempos los recursos extraordinarios que hemos manejado aquí en Corte Nacional y cómo hemos ido dando poco a poco con las pruebas, cómo se han ido evacuando los casos y cómo se han ido resolviendo. La mayoría de los casos que hemos presentado se han resuelto favorablemente, otros no tan favorablemente, pero lo que sí hemos ganado es experiencia y ver cómo se va fundamentando un recurso. Hemos ido estructurando poco a poco. El recurso extraordinario de casación es una es un ataque de revisión, es un ataque a la sentencia ejecutoriada y ningún recurso ordinario puede atacar una sentencia, ningún recurso ordinario puede atacar una sentencia ejecutoriada, sino un recurso extraordinario. Y aquí nosotros tenemos el recurso de revisión, que es un recurso extraordinario, al igual que el recurso de casación, son dos recursos extraordinarios que se manejan en sede de Corte Nacional. Ahora, para comenzar, yo quisiera empezar con algunos términos que nos familiaricemos, porque muchas veces cuando nosotros vamos a audiencias de los recursos de revisión se escucha a los abogados que cometen algunos errores, como por ejemplo, cuando las personas hacen los alegatos piden que se aplique la duda a favor del reo y nosotros indicamos que aquí ya no hay reo o aquí ya no se aplica la duda a favor del reo porque la persona ya está siendo sentenciada. Ya estamos hablando de una persona que ya no tiene el principio constitucional de inocencia y que ya es una persona sentenciada. O sea, ya no tiene una duda a favor del reo. Igual, algunos abogados también dicen en su alegato final que se ratifique el estado de inocencia. Pues ya no tiene ningún estado de inocencia. Aquí ya no hablamos del estado de inocencia, lo que hablamos es que se le restituya o que se le reestablezca el estado constitucional de inocencia, porque inocente ya no es. Y aquí, ¿qué pasa? Se da vuelta la carga de la prueba, porque Fiscalía ya nos dijo y nos demostró que mi defendido es culpable, y es como consta, y nosotros vamos a defender un culpable. Y se revierte la carga de la prueba y ahora nosotros
con nuestros medios, con la prueba que tengamos, vamos a demostrar que nuestro defendido no es culpable, que es inocente y que se le tiene que restablecer o restituir el principio constitucional de inocencia. ¿Cuál es la sentencia que yo ataco a través del recurso extraordinario de revisión? En unas ocasiones, cuando nuestro procesado es sentenciado en primera instancia, pues ataco la sentencia de primera instancia. Cuando es sentenciado en segunda instancia, ataco la sentencia de segunda instancia. O si es sentenciado en casación, que se ha dado algunos casos, pues ataco la sentencia donde mi defendido es sentenciado. ¿Por qué se presenta el recurso en primera instancia ante el juez de primer nivel? Esto tiene más que todo una, es de índole administrativo, porque si es que yo presento el recurso aquí en casación o aquí en Corte Nacional, los jueces solo van a tener el recurso, pero no van a tener el expediente. En cambio, por cuestiones administrativas, yo tengo que presentar el recurso ante el juez de primer nivel. El juez de primer nivel tiene el expediente y la obligación del juez de primer nivel es remitir, ver el recurso, aceptar el recurso y remitirlo a la Corte Nacional. Entonces, en la Corte Nacional, ¿qué hacen los jueces? Esto pasa a una admisibilidad. Y si es que pasa la admisibilidad, pues se señalará día y hora. Y si no pasa la admisibilidad, pues hasta ahí nomás llegamos con el recurso. Eh, Nosotros aquí tenemos algunos casos y vamos a seguir compartiendo las experiencias. Por ejemplo, en el caso que nosotros denominamos champú. El caso que nosotros denominamos champú es un caso que se presentó en la provincia de Bolívar, concretamente en Guaranda. Nosotros hicimos el recurso de revisión, hicimos la prueba y presentamos ante el juez de primer nivel en la ciudad de Guaranda, y el juez nos estaba negando el recurso porque nos dijo que no se presenta, que no es competente y que tenemos que presentarle ante la Corte Nacional. En ese momento nosotros presentamos un recurso de hecho y subió el expediente aquí en la Corte Nacional. Se realizó el recurso de hecho, aceptaron nuestro recurso de hecho y sí le indicaron que si bien la Corte Nacional es competente para conocer el recurso de revisión, este recurso debe ser presentado ante el juez de primer nivel. ¿Por qué? Porque él tiene el expediente y una vez que recibe tiene que trasladar el expediente con el recurso. Ahora nosotros hablamos de la carga de la prueba, si bien Fiscalía y de pronto la acusación particular, con todos los medios que tiene el Estado y todas las pruebas que se pueden hacer, ya se demostró que nuestro defendido es inocente. Entonces, como les dije, la carga de la prueba ya nos corresponde a nosotros como defensores públicos hablar con el usuario y decir qué nomás se puede hacer en este caso. Cabe recalcar que la acción extraordinaria de revisión o el recurso extraordinario de revisión solamente se presenta para inocencia. O sea, yo cuando armo un recurso o cuando hablo con los familiares y armamos con los peritos un recurso, le estamos diciendo que la posibilidad o lo que nosotros esperamos obtener es una rectificación o una restitución del estado de inocencia. No es para bajar la pena o que presentamos pues, para ver qué pasa. ¿Por qué se manifiesta esto? Porque muchas personas vienen acá a la Defensoría Pública, al punto de atención Corte Nacional, y nos dicen que sus familiares han sido sentenciados y que necesitan hacer un recurso de revisión porque les dijeron a ellos que vengan acá. Y que ellos lo único que quieren, que sí es culpable, pero lo que quieren es que se le baje la pena, una pena menor. Entonces nosotros les indicamos que no es que se va a hacer una revisión del proceso, sino este es un juicio, un ataque a la sentencia de cosa juzgada y que tiene que ser la prueba contundente, que tiene que tener la prueba contundente y lo más que tiene que ser es una prueba científico-técnica. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre todo científico-técnica y que tiene que ser prueba nueva, y en el código nosotros en donde encontramos los requisitos que nos dice que tiene que tener una prueba nueva, encontramos en el artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué nos dice? Dice, prueba no solicitada oportunamente. A petición de las partes, la o el presidente del tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente, siempre y cuando se cumplan con dos requisitos. Los dos requisitos
para que una prueba sea nueva son los siguientes: que quien solicite justifique no conocer su existencia sino hasta este momento, y dos, que la prueba solicitada sea relevante para el caso. Es decir, si la prueba no es nueva, no va a pasar. Aquí tenemos una excepción. Se puede decir que ya lo voy a explicar más adelante cuando lleguemos a los puntos o a los requisitos para plantear un recurso extraordinario de revisión. Cuando ya, aquí, y algo que nosotros nos hemos visto con lo más difícil que tenemos para empezar un recurso de revisión, es en armar el equipo. ¿Qué están haciendo con el armar el equipo? Es cuáles son los profesionales que van a intervenir en el caso. Y, y hay ocasiones en que la prueba se nos facilita y la prueba se puede hacer muy, muy fácil. Les voy a poner un caso que les decimos el caso del señor Roble. ¿Qué pasó con el señor Roble? El señor Roble era una persona de 70 años que le acusaban de haber violado a un niño de 9 años. A él le sentenciaron a 29 años, 8 meses de pena privativa de libertad porque le acusaron del delito de violación a un menor de edad. ¿Y qué pasó? Se le hizo unos exámenes de ADN y el ADN fue negativo. Sin embargo, de estos los jueces le sentenciaron a él. Cuando vino acá, nosotros hicimos un estudio del caso y no sabíamos, nos pusimos aquí entre todos a conversar cómo hacer una clínica jurídica y tratábamos de ver qué pruebas se puede evacuar. Entonces, aquí contamos con un médico legista, el doctor Gabriel Díaz, y también nos colaboró un psiquiatra forense peruano, el doctor Moisés Ponce Malaver. Entonces, en las consultas que teníamos con ellos, nos dijeron que si el señor tiene 70 años, lo más difícil es que él pueda tener una erección. Entonces, empezamos por una prueba de urología y la ventaja que teníamos es que el señor se encontraba libre. O sea, se encontraba libre, entonces le hicimos una prueba, un examen urológico. ¿Y qué fue lo que hallamos en el examen urológico? Primero hallamos que el señor tenía una disfunción eréctil moderada, que él no podía tener, que las erecciones solamente las podía tener bajo administración de algún medicamento. Segundo, el miembro viril en erección tenía un ancho de 4.5 centímetros y el largo del miembro viril era de 12.5 centímetros. Ya, ¿cuál es la conclusión que sacamos de aquí? Que era imposible que el señor le haya penetrado a un niño de 9 años, porque el ano de un niño de 9 años tiene un diámetro de unos 2 centímetros. Si el señor le hubiese accedido carnalmente, le hubiese causado no solamente un desgarro, sino le hubiese causado lesiones a nivel de los músculos, porque se trataba de una desproporción que un miembro viril de una persona adulta le penetre en el ano de un niño. Entonces, ¿sí? ¿Aló? No sé si puedo continuar. Ya, entonces, aquí había una desproporción y el niño en su testimonio había indicado que el señor le penetró mientras los dos estaban parados. Entonces, nosotros indicábamos que el señor tenía una altura, medía unos 75 centímetros, o sea, era alto. Y el niño medía 1,20 m, era pequeño. O sea, era imposible de que se haya realizado una penetración, como el niño dijo, que estaban parados, y tampoco no hubo una penetración por la vía anal, porque le hubiese causado un desgarro enorme. Entonces, toda esa prueba se presentó y además se hizo un análisis del examen médico en el cual se hizo un análisis donde la médico que le atendió al menor pudo determinar que estaba con
el ano con las características anatómicas normales. Entonces nosotros a través de esta prueba se pudo justificar científicamente de que el señor no le accedió carnalmente. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió aquí en Corte Nacional? En Corte Nacional se evacuó toda esa prueba, indicamos, vinieron los testigos, los peritos, incluso hubo unos testigos que habían escuchado a la madre del menor que decía que todo esto era por réditos económicos. Ella lo único que quería es dinero y quería ver cuánto es lo que ella se puede sacar en este caso. Sin embargo, aquí en voto de mayoría se ratificó la sentencia condenatoria y en voto de minoría, pues aceptaron el, el recurso de revisión que se presentó. Ahora, en este caso, se nos hizo fácil la presentación de la prueba porque el procesado se encontraba libre, pudimos acceder a los peritos sin necesidad de ir a un sorteo. Cuando nosotros estamos haciendo un recurso en revisión, la carga de la prueba va de nuestra parte. Entonces, al ir de nuestra parte, nosotros podemos conseguir a los peritos, sea médico legista, sea grafológico, sea de técnico, sea de reconocimiento facial. Entonces, esa es la facilidad que nosotros se, eh, tenemos en estos recursos porque la prueba va de nuestra parte y siempre que hacemos un recurso de revisión, la mayor cantidad de prueba tiene que estar ya evacuada para que solamente se desarrolle en la audiencia del recurso extraordinario de revisión. Ahora, ¿cuándo es que la prueba se nos complica? La prueba se nos complica cuando hay, por ejemplo, tenemos otro caso de una violación que el procesado dio el teléfono en una cadena de custodia. Yo me fui, hice un oficio a criminalística y solicité que se haga un peritaje a ese teléfono que estaba en cadena de custodia, pues y presenté un escrito y me dijeron que no era posible que se haga ese peritaje. Entonces le preguntaba yo que por qué no se puede hacer. Entonces me decía que ese peritaje no se puede hacer porque si me dan paso al pedido que estoy haciendo yo, le tenían que dar paso a cualquier abogado. Entonces yo le decía que yo no era cualquier abogado, que yo era un defensor público y que la función judicial está constituida por jueces, fiscales y defensores públicos. Y yo soy parte de la función judicial. Entonces tienen que darme paso para que se pueda hacer el peritaje. Entonces me dijeron, a ver, si usted no es fiscal, si no tenemos una orden del fiscal y una orden del juez, esto no se puede hacer. Entonces, esa es la primera traba que nosotros tuvimos. Después presentamos en el recurso de revisión que se solicite y se oficia criminalística para que se haga el peritaje y la extracción de información del celular de determinados contactos en la aplicación WhatsApp. Aquí nosotros esperamos que se dirija a criminalística y que ahí se nombre un policía. Sin embargo, se nombró a peritos que eran partes del Consejo de la Judicatura y se nombró peritos en 5 ocasiones y ninguno de los peritos aceptó porque todos los peritos estaban en otra ciudad, todos los peritos ya no pertenecían a esa unidad. En fin, todos los peritos que se nombraron los 5 se excusaron. Y eso ya es una forma de que nos van limitando la prueba que nosotros queremos presentar para una revisión. Otro caso que nos pasó, teníamos que realizarle una evaluación psicológica a un sentenciado que estaba en la cárcel en La Tacunga. Pues yo hice un oficio al director de la cárcel, le indiqué que era defensor público y que estábamos haciendo un estudio y un análisis para un recurso, para la presentación de un recurso extraordinario de revisión y que necesitábamos hacer un peritaje a un procesado. Le dimos el nombre, el pabellón donde estaba ubicado, indiqué también con qué peritos íbamos a ir y los materiales que nosotros íbamos a ocupar para el peritaje. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, se me aprobó, me dejaron ingresar y un militar nos custodió mientras nosotros hacíamos el peritaje. Con los peritos se determinó la grabadora, el celular y las cosas de nosotros anunciamos oportunamente y sí nos dieron paso.
hace una semana conversaba con un amigo que es en el libre ejercicio profesional y él me decía que él quería hacer algo parecido. Entonces yo le dije, mira, yo hice en esta forma. Si es que tú quieres, pues haz el oficio y todo. Él hizo el oficio, solicitó, pero el momento que ya fue para la Tacunga le dijeron que estaba negado, que no podía hacer esa pericia por cuanto las pericias se realizan a pedido de fiscalía y a pedido de los jueces. Y si no es fiscal o no es juez, esa pericia no se puede llevar a cabo. Ahora, ¿cuál es la solución que nosotros se ha planteado? Y tenemos dos soluciones. La primera es que se puede hacer con una actuaciones fiscal urgente, es decir, una actuación fiscal urgente, un acto urgente. Pero el acto urgente procede en los siguientes casos, dice el artículo 583, actuaciones fiscales urgentes. En los casos de ejercicio público o privado de la acción en que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, la o el fiscal podrá realizar actos urgentes y cuando se requiera autorización judicial se solicitará y otorgará por cualquier medio idóneo como fax, correo electrónico, llamada telefónica, entre otros, de los cuales se dejará constancia en el expediente fiscal. Ya, pero sin embargo, cuando nosotros solicitamos un acto urgente, tenemos que determinar cuál es el delito que queremos impedir que se cometa o que se siga cometiendo. Y si nosotros no cumplimos con este requisito, pues no nos van a dar paso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros se puede hacer? Es, es dos. A ver, el uno es que todas las peticiones que nosotros presentemos y nos hayan sido negadas, se presenten con el recurso para que de aquí de la Corte los jueces ordenen que se lleve a cabo y que se evacúe. Pero nosotros lo que corremos es el riesgo de que nombren un perito, se excuse, nombren otro perito, se excuse, nombren otro perito, se excuse. Aquí en un caso en el que se me excusaron 5 veces, pues se habló con el juez que llevaba la causa y se le indicó y se solicitó que nos permita a nosotros insinuar el perito. Él después bajó, habló con la auxiliar y verificó el caso, cuántas veces se habían señalado un perito y cuántas veces se habían excusado, eran 6. Entonces, en esa manera, el juez accedió a que nosotros insinuemos el perito y que él presente su informe en un término de unos 8 o unos 5 días. O sea, ahí es cuando se nos empieza a complicar la situación y cuando es difícil la evacuación de la prueba, porque ya no la podemos manejar, ya no la podemos controlar. Y si bien ya la prueba depende de nosotros, pues nosotros deberíamos ir con toda la prueba evacuada, pero cuando se presentan estas circunstancias, lamentablemente no se puede hacer. Ahora, ¿cómo puedo presentar un recurso de revisión para que sea admitido? En este caso, el recurso en revisión tiene 3 causales, pero nosotros lo que vamos a tratar es que la única causal, que es la que más ocupamos las 3, ver si le dividimos en 4 causales. ¿Por qué? El recurso de revisión, dice el artículo 658, manifiesta lo siguiente: el recurso de revisión podrá proponerse en cualquier tiempo ante la Corte Nacional de Justicia después de ejecutoriada la sentencia condenatoria por una de las siguientes causas. 1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta. Esta es muy difícil que se dé. No, yo en el tiempo que tengo aquí en la Corte Nacional, hasta ahora no he asistido a una audiencia donde exista la primera causal. En la segunda, si existen simultáneamente 2 sentencias condenatorias sobre una misma infracción contra diversas personas sentenciadas, que por ser contradictorias releven que una de ellas está errada. O sea, esto como explicó mi compañero Paul Guerrero, esto más se da en casos de asociaciones ilícitas, de delincuencia organizada, cuando son varios los procesados y algunas personas huyen. Después le capturan y hay varias sentencias y a veces algunas son contradictorias. ¿Esto qué puede hacer? Lo podemos aprovechar para indicar que son contradictorias y que una de las dos está mal. Y si una de las dos está mal, se puede
restituir el estado constitucional de inocencia. Y la tercera, que es la más importante, que es lo que nosotros tenemos que hacer, y aquí hemos hablado con algunos jueces, es ver si le partimos en 4 causales. La tercera dice, si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos falsos, podemos hacer una por documentos falsos. Y nosotros actualmente hemos presentado 2 revisiones por documentos falsos. Las revisiones que se han presentado es el uno en el caso Shampoos, que ya les vamos a conversar cómo fue que se llevó a cabo. En el caso de Shampoos era un procedimiento abreviado. Y aquí cuando se presentó la revisión, un procedimiento abreviado, uno de los jueces se excusó y dijo que no puede haber una revisión en un procedimiento abreviado porque es una aceptación que la persona hace. Y si está aceptando que los hechos dicen, entonces, ¿cuál es el error que puede existir? Y si tomamos en cuenta como el abreviado de un procedimiento especial, todos los elementos de convicción pasan a ser prueba. Entonces el fiscal dice que la versión es prueba, que el peritaje es prueba, que todas las diligencias que hicieron son pruebas, reconocimiento, todos son pruebas. Entonces eso es prueba documental. Y ese es el ataque que podemos hacer aquí en virtud de documentos. Atacaríamos la prueba documental. El segundo que dice, o testigos falsos o de informes periciales maliciosos errados. La segunda causal que podríamos aquí sacarle es testigos falsos. Ya tenemos una por documentos, que se haya dictado la sentencia por documentos falsos, una por testigos falsos. La tercera puede ser por informes maliciosos, pero esta es la más complicada, porque cuando uno habla de informes maliciosos, tenemos que demostrar que existe mala fe, o sea, que existe mala fe en la persona que hizo ese informe. Y la cuarta se puede decir en informes errados, o sea, que no están bien hechos. Y aquí no necesariamente tiene que ser prueba nueva, sino aquí nosotros sí cabe una metapericia, una metapericia, pero que se determine cómo es que el testimonio o cómo es que el peritaje se encuentra errado. Y justo se me viene a la mente este momento una causa que tuvimos aquí, que el fallecimiento de una chica que hubo, y fue presentado este recurso por un abogado particular, y nos indicaba que al señor se le sentenció porque el médico dijo que había 7 probables causas de la muerte, dijo en su informe, y se le sentenció por eso. Cuando vino el médico legista, el que hizo un análisis de todo el caso, él dijo que no puede haber 7 probables causas de la muerte, que la persona solo muere una vez y que esto puede ser por una sola causa. Y él, en el informe o en el análisis que él hizo, él determinó cuál era la causa de la muerte. Entonces, ahí se determinó que el informe que hizo el médico estaba errado y justificó plenamente cómo fue que se realizó el hecho, y al final, pues fue una audiencia muy buena, se ratificó se restituyó el estado de inocencia de la persona sentenciada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, y básicamente cómo se puede hacer la prueba. Como digo, tenemos de lo más fácil que nos puede pasar hasta lo más difícil y cómo nosotros podemos interactuar. ¿Cómo es una audiencia de un recurso en revisión? Es como un juicio, es como una audiencia de juicio, pero es más pequeña. Empieza con nuestra teoría del caso, con la teoría del procesado, indica cuál es el error en la sentencia, indica cuál es la causal y dice cómo a través de los testigos va a probar que existe este error de hecho en la sentencia. A continuación se empieza con la evacuación de la prueba. Después de la evacuación de la prueba hay el alegato. Entonces ahí en el alegato yo voy explicando punto a punto cómo es que he ido probando la causal, cuál es el error de hecho que existía en la sentencia, cuál es la trascendencia, y solicito que se le restituya o se le restablezca el estado constitucional de inocencia a mi defendido.
ahora, y ahí igual Fiscalía hace su alegación y en algunos casos también hay la víctima. Comparecen abogados particulares o comparecen compañeros de la Defensoría Pública en este trámite que se hace. Ahora, no sé si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna consulta en este momento. Sí, doctor, el abogado Rommel Cerón tiene la mano levantada, quiere hacer una consulta. Por favor. Sí, doctor, permítame. El saludo a usted, como también a mis compañeros que forman parte de esta entidad, a la cual a día nos esforzamos por estar mejor en nuestras funciones. Tengo dos preguntas, doctor. La primera es relacionada a la consideración de la prueba nueva. ¿Por qué razón? Porque la prueba en sí va a evidenciar el error fáctico de la sentencia, pero estas pruebas, de acuerdo a lo que establece el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal, tiene que tener ciertas características que la mencionó también usted en concordancia con lo que establece el artículo 617. Es decir, la primera es que esta no pudo haber sido tomada en consideración en la audiencia de juicio inicial. ¿Sí? Y el artículo 617 nos detalla que esta tiene que justificarse, que no ha sido conocida y también el ser relevante. Es decir, las dos normas nos encaminan claramente a las características que deben cumplir los requisitos esenciales de la prueba nueva. Aquí viene mi pregunta. ¿Por qué en un recurso de revisión no puede tomarse como prueba nueva el testimonio de una persona privada de libertad? Primero. Segundo, se habló también acerca de los informes o de las características que deben tomarse en consideración para plasmar este tipo de recursos. El primero es acerca de los documentos, una observación si es que estos gozan de falsedad. La segunda es acerca de testigos falsos. Y la que me llama la atención es acerca de los informes cerrados. Mi pregunta es la siguiente en este contexto. ¿Qué pasa cuando el informe es incompleto o inconcluso en sus aspectos técnicos que amerita o permite, ¿sí?, de que en una nueva valoración, como usted lo mencionó, sea un metaperitaje, se establezca de que este ha sido inconcluso o incompleto y que lógicamente podría darse una información distinta en razón de aquello? Entonces, estas dos preguntas, doctor, más que todo la primera de ellas, ¿usted considera que sí debe ser admisible la declaración como prueba nueva en un recurso de revisión de una persona que está privada de libertad cuando éste no fue considerado dentro de la audiencia inicial y dentro del proceso? Sí, ya con respecto a la primera pregunta, sí. Aquí en la Corte Nacional, como algunas personas dicen, entre dos abogados hay tres criterios. O sea, aquí los jueces de la Corte Nacional manejan algunos criterios. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, el doctor Córdoba, Felipe Córdoba, el que nos indica, él siempre nos ha dicho, a ver, porque hay ocasiones en que se impugna y dice que ya fue un testigo que fue anunciado y que no es una prueba nueva porque no reúne el requisito, porque debe ser algo que se desconocía, que no se sabía. Y si él ya fue anunciado, entonces no es prueba nueva. Ya, pero el doctor Felipe Córdoba, en las ponencias que él ha tenido, él dice que si es que la persona no rindió su testimonio en audiencia, es prueba nueva, porque no sabemos lo que él va a decir. Lo que no es admisible, por ejemplo, es aquí la retractación de la víctima. Y igual en una ocasión había un abogado que pedía que el procesado rinda el testimonio. Entonces se revisó en la audiencia de juicio y el procesado se acogió al derecho al silencio, porque el abogado decía que el procesado nunca rindió el testimonio y que hoy va a rendir su testimonio, que ese es un medio de defensa y de prueba. Entonces se verificó la acta de la audiencia de juicio y los jueces dijeron, a ver, un momentito, no es que no rindió, el señor se acogió al derecho al silencio y se acogió al derecho al silencio es su estrategia de defensa.
aquí ya no puede venir a rendir el testimonio y, y se le prohibió. Pero con personas que no han rendido el testimonio en la audiencia de juicio, aquí en Corte Nacional sí se les ha dado paso. Ahora que un procesado pueda dar testimonio, pues eso ya es cuestión de juez ponente. Pero para mí, y de la prueba que se ha evacuado en las audiencias de revisión que yo he encontrado, que he estado presente, algunas he patrocinado y algunas he estado por los no recurrentes, pues para mí, si no dio su testimonio en la audiencia de juicio, pues tiene que ser escuchado. Ese es lo que yo pienso. Ahora con los informes, y es lo que yo les decía a ustedes, ¿qué pasa con los informes periciales? Porque el artículo dice informes errados. ¿Y cómo es la única vez como yo puedo determinar que el informe es errado? Yo determino que el informe es errado es con una metapericia, y porque tengo que hacer un análisis de un profesional que verifique cuáles fueron los errores que tiene esa sentencia. En el caso que les explicaba del señor Robles, por ejemplo, hubo un médico que dijo que el niño fue violado y bueno, que cuando fue a hacer la deposición hizo con heces y que en las, ¿aló? Por ejemplo, decía que el niño fue violado y que en las heces contenían sangre. Entonces, en el análisis que hizo el médico legista sobre esto, dijo, a ver, cuando nosotros hablamos de heces en la sangre, estamos hablando de una infección intestinal, no estamos hablando de una violación, porque si nosotros hablamos de una ¿Cuál violación, sería? ¿Cómo en debe las ser? heces, en las heces tenemos sangre, y aquí no, de lo que decía el médico, decía que entre las heces se encuentra sangre, o sea, hablábamos de una infección intestinal, que es totalmente diferente a un abuso sexual. Entonces, de la forma que se puede presentar, y claro, no cumple el requisito, como decimos, de prueba nueva que no se sepa, pero sí cumple el requisito para entrar en la causal de que el peritaje fue errado, que fue mal hecho y tiene que ser un profesional, primero con experiencia, primero que sepa del tema y luego que pueda desvirtuar, que pueda decir, a ver, el médico o el profesional o el psicólogo hizo esto, ya, cuando el procedimiento es y puede explicar y demostrar claramente cuál es el error que existe en ese peritaje. Y no sé si contesté a sus preguntas, doctor. Gracias, doctor. Eh, Prácticamente sí, y la pregunta nace de una experiencia. Quien le habla es defensor público del Cantón Atacames y junto con Sí, yo estuve la... en esa audiencia, intenté lo posible conversar con los jueces para que, se, que hagan o que se permita que el procesado hable, que dé su testimonio, pero la decisión de la jueza ponente fue que no puede rendir el testimonio. Sí, mi caso, y es un caso es bien sui generis el caso que tienen ustedes. O sea, si me pregunta a mí, o sea, aquí en su caso se debió de haber dado una restitución del estado de inocencia de su defendido. Ok. Y aquí ¿qué pasaría? Porque, por ejemplo, tenemos como criterio base de que en este caso esa prueba evidenciaría un error fáctico de una de las sentencias, porque recordemos que este caso se generó la existencia de dos sentencias, ¿sí? Vinculadas a un mismo hecho, pero donde juzgan a dos personas distintas. Lógicamente para ello, está la causal segunda, creo, si no estoy mal, me hace acuerdo del artículo Sí, 658. Y por la ello, causa segunda. ok, y por ello nos implicaría de que era totalmente necesaria e importante la participación de ese testigo, que no tenía nada que ver dentro de la primera sentencia o el primer juzgamiento, sino en el segundo, porque él era un autor confeso. A la existencia de un autor confeso, o sea, hasta por, digamos, justicia, tendrían que haberlo escuchado para dar de baja o para declarar inocente a los que habían sido sentenciados injustamente en la primera sentencia. Entonces, ¿qué se podría? Me imagino que el recurso
extraordinario, creo que fue negado, si no estoy mal, y no tendría más ya otra salida. Hasta O, ahí o queda sea, mi... bueno, o sea, lo que nos tocaría es ver, analizar la tercer causal, ver en cuál de la tercer causal cabe para ver si se puede hacer otro. Porque, o sea, nos fuimos por la segunda, que existan dos sentencias condenatorias, pero tenemos habilitada la tercera causal. Se podría ver si hacemos en base a testigos falsos, en base a documentos falsos o de informes periciales errados o maliciosos. O sea, creo que queda abierta la causal que más se ocupa. A ver en cuál de los cuatro puntos se puede nuevamente preparar un recurso extraordinario en revisión. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Si También algún otro está una compañero. inquietud de Jonathan Moreira, por favor. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Sí se escucha. Buenas tardes, compañeros, hermanos. Muchas gracias primero por compartir sus experiencias, sus conocimientos en un tema que cotidianamente no manejamos, ¿no? Yo tengo una inquietud justamente si se podría plantear un recurso de revisión o no en el siguiente caso. Hipotéticamente hablando, ¿no? En un caso de robo, un tribunal de garantías penales emite una sentencia condenatoria en contra de algún patrocinado de nosotros, pero la víctima no rinde su testimonio en la audiencia de juicio. Sin embargo, el tribunal emite una sentencia condenatoria. Entonces, posteriormente vienen los familiares y refieren del particular, que incluso pues la víctima dice que el ciudadano que está condenado en ese momento en ninguna instancia le robó. Entonces, se podría plantear en base a aquello. Entonces, yo viendo la tercera causal digo, no son documentos o testigos falsos o informes periciales maliciosos o errados, la tercera causal del artículo 658. Entonces, esa es la inquietud que tengo, si se podría plantear o no un recurso de revisión, porque la víctima no fue a la audiencia de juicio y la víctima es quien tendría que identificar directamente y decir, sí, esta fue la persona que me robó. Pero, oh, sorpresa, la víctima dice, el señor en ningún momento me robó. Entonces, el tribunal únicamente se basa en el testimonio de los agentes aprensores, informe de reconocimiento del lugar de los hechos, evidencia, informe investigativo, el testimonio de cada uno que suscriben estos informes, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cabe o no un recurso de revisión ahí en ese caso y presentar como prueba nueva, pues sería el testimonio pues, de la víctima que no rindió en sí su testimonio en la audiencia de juicio y sería relevante que sea escuchado por un tribunal en la Corte Nacional de Justicia y decían si que le restituyen el estado de inocencia a esta persona o no? Muchas gracias. claro. O sea, bueno, lo que nos tocaría en este momento es ver si la víctima tomó contacto con los policías y si es que qué información fue la que dio. Porque sí, ha habido ocasiones en que los policías pues comparecen con la víctima y la víctima la identifica plenamente, le encuentran con las evidencias pues y después que ellos recuperan su objeto ya no comparecen más. O lo que se ha dado casos, incluso yo estuve en un caso, pero ya no pudimos seguir porque la persona fue asesinada en un centro de detención, eh, en un centro de rehabilitación. Y este fue un caso injusto que no sé, o sea, como que me marcó porque eran unas personas que le sentencian con sus propios celulares. O sea, había unas personas que dice que, o sea, que les identifican a mis defendidos como que ellos fueron lo que les sustrajeron el teléfono. Hacen el análisis del teléfono y era el teléfono del procesado. Nunca encontraron el teléfono de la supuesta víctima y le sentencian con el teléfono del procesado y se demostró eso. Pero ya cuando vinieron acá los familiares, se tomó el caso para apelación, no nos enteramos que fueron asesinados en la cárcel y ya, ya no se pudo continuar con el caso. Pero me parecía un caso, o sea, como Ripley, o sea, les cogen sin evidencias, el teléfono les pertenece a los procesados y sin embargo los jueces proceden a sentenciarles. Aquí tocaría analizar todo el expediente y ver qué tipo de información recibieron los policías de la víctima, si la víctima les informó o no les informó, y si el teléfono que encontraron en el poder que tenía, o sea, con los procesados, ¿les pertenece a la víctima o les pertenece a los procesados?
para ver si se podría hacer un recurso en revisión. Tocaría analizar el expediente, el caso y cómo se dieron los testimonios en la sentencia de juicio, para ver si cabe o no cabe un recurso extraordinario de revisión. Pero en la audiencia de juicio no rindió testimonio a la víctima. Y tampoco no hay Claro, mayor información en los informes, por ejemplo, en el informe investigativo tampoco no hay ninguna información o versión que haya dado por lo menos la víctima o el agente investigador. O sea, la víctima no compareció para nada. Y ya, los agentes aprensores son referenciales, ellos no fueron testigos directos ni siquiera del hecho. claro, lo que necesitamos nosotros es revisar el expediente. O sea, revisar el expediente y revisar la, la sentencia y los testimonios. Y si es que es realmente prueba indiciaria, pues, y si hay la facilidad de conversar con la supuesta víctima y si la víctima quiere comparecer, pues veamos si es que cabe o no cabe un recurso extraordinario en revisión. Muchas gracias. Doctor, aquí hay Sí, otra pregunta. ¿Cabe una metapericia a un testimonio anticipado para juzgar la causal de testigo falso cuando fue el único testigo presencial? ya, cabe una metapericia. Bueno, yo de lo que cuando nosotros andamos buscando peritos, psicólogos y todo eso, hemos contactado con varios profesionales. Hay una perito, no sé si lo ubican, la doctora Pilar Chiriboga. Yo he conversado con ella y ella hace análisis de credibilidad del testimonio anticipado. O sea, ¿qué es lo que pide ella? Ella pide el video y el audio. Y según lo que yo he conversado con ella, dice que eh, si es que la víctima miente, o sea, por ponerle un ejemplo, ¿no? O sea, mira hacia el piso, o si la víctima miente, cruza las manos. O sea, eso es por ponerle un ejemplo. Pero ella dice, de las veces que he conversado con ella, que ella puede determinar si la víctima miente o no miente. O sea, se podría hacer esto. En tal caso, contactar con la persona, ver si se puede hacer el caso y si es que hay algo favorable, pues continuar con recurso extraordinario en revisión. No sé si se contestó a la pregunta. Sí, sí, doctor, yo la hice, Rafael Bustos. Usted estuvo en la audiencia de revisión justamente con mi compañero Romer, usted estuvo presente. ¿Cómo está? Usted escuchó toda la audiencia, doctor. Ujú. Claro, entonces es lo que nos tocaría y otro de las causas por las cuales nosotros no hemos presentado mucha prueba o no avanzado muchos recursos de personas que, por ejemplo, yo considero que son inocentes, pero que están sentenciados, es es por el dinero, porque por poner un ejemplo con el perito, con psiquiatra forense que se contrató en el caso Robles, que le decía, él nos cobraba $2,500. Por ejemplo, con el médico legista, él por hacer el análisis de la metapericia nos cobró $1,000. Y por ejemplo, con la doctora Pilar Chiriboga, ella igual tiene un tarifario. Y por determinar si el testimonio de la víctima es verdadero o es falso, ella cobra algo así como unos $2,500. Y por lo general, las personas o los usuarios que tenemos son personas de escasos recursos. Y más adelante les voy a hablar de un caso que tuvimos, que la familia o sea, vino, habló con nosotros y no les volvimos a ver nunca más. Y se tenía que hacer prueba. Pero ahí nosotros estábamos pensando qué se puede hacer prueba o cómo hacemos prueba para que el señor pueda salir en libertad, porque estaba acusado de un delito en asesinato. No sé si hay alguna otra pregunta o sigo con la exposición porque vamos ya a seguir algunos casos. Vamos a exponer. Ya no hay más preguntas por el momento, doctor. Bueno, vamos a hablar de algunos casos que nosotros hemos manejado y principalmente voy a empezar con
o el caso shampoo. Algo ya les comenté, es un caso de la nuera con la suegra. Las dos van al centro, a las tiendas industriales asociadas, van a Tía y se sacan de las tiendas, se sacan seis shampoos. Seis shampoos se esconden en su ropa y salen. El momento que ellas están saliendo, les detiene el guardia del Tía, llaman a la policía y en flagrancia, en Guaranda, les formulan cargos. Les formulan cargos por asociación ilícita. Asociación ilícita. Y lo peor es que la compañera que tomó el caso no quiso litigar y hace ella abreviado. Hicieron un abreviado. Nosotros tomamos el caso y pues si sumábamos los shampoos eran $90 que se sustrajeron ellas. Entonces esto era un hurto, pero un hurto no superaba el 50% de un salario básico unificado del trabajador. Entonces esto era una contravención. Se presentó el caso, se hizo el peritaje, se hizo un avalúo de los shampoos, por eso pusimos caso shampoo. Eh, Se hizo un avalúo de los shampoos. Vino acá el juez se inhibió de conocer, dijo que él no era competente, se puso el recurso de hecho, nos aceptaron aquí en Corte Nacional el recurso de hecho y nos señalaron día y hora para la audiencia. En el día y hora de la audiencia le restituyeron a las dos el estado constitucional de inocencia y de aquí de Corte Nacional se ofició informes, que presten informes del fiscal que conoció la flagrancia, el fiscal que conoció el caso, el juez que conoció el caso y a la defensora pública para ver si sus conductas se subsumían en un error inexcusable, porque no es posible que por ser pobres a dos personas que se habían robado $90 en sí, que eso es lo que valían los shampoos, se les sentencia por un delito de asociación ilícita. Y el delito de asociación ilícita es cuando dos o más personas se reúnen para cometer delitos. Y aquí esto era una contravención. Entonces, no nos fue muy bien en este caso y se pudo sacar. Ahora, aquí igual hubo una excusa de uno de los jueces, también se excusó porque él dijo que para él no cabía la revisión en, en los procedimientos abreviados, que no cabe revisión, porque la persona está aceptando el hecho y no puede haber ningún error y se excusó de conformar el tribunal. Ahora, otro caso que nosotros tenemos es de Leandro, lo hemos puesto como Leandro. Él era una persona que vivía en Esmeraldas, en la frontera con Colombia, y él cuando tenía 15 años se fue para Colombia y no volvió sino hasta 10 años después. Y él tenía un hermano menor. El hermano menor había cometido, él vivía aquí en Quito y había cometido algunos delitos, algunas contravenciones. Entonces, siempre que le detenían, él daba el nombre él decía que se llamaba Leandro. Decía que se llamaba Leandro y la último delito que cometió fue un asesinato. Estaba en un asesinato, fue a primera instancia y en primera instancia se le ratifica el estado de inocencia y él sale en libertad. Pasó casi un año privado de la libertad. Va el proceso a corte provincial y en corte provincial le sentencian a 34 años. Leandro, que estaba en Colombia, viene, mientras el hermano se encontraba preso, tuvo una relación sentimental con una chica y tuvo un hijo. Y le inscribió al hijo mientras el otro estaba privado de la libertad. Después de él, como no encontraba trabajo, pues se compromete a llevar una maleta con droga. Le cogen los policías y le preguntan que de dónde es, cómo así viene. Él dice que estaba en Colombia y que viene recién. Y los policías le preguntan el nombre, entran al sistema y verifican que él estaba siendo procesado por un delito de asesinato. Entonces, en ese momento ya no le tienen solo por la droga, sino también por el asesinato. En un momento vino la familia de Leandro a hablar con nosotros para hacer el recurso en revisión y bueno, estábamos viendo qué se puede hacer, pero después los familiares le abandonaron y nosotros no sabíamos cómo hacer una prueba. De un momento a otro se presentó un habeas corpus
en el habeas corpus solicitamos que se haga una diligencia de huellas dactilares, tanto de la persona que fue detenida mientras se llevaba la audiencia de juicio y con Leandro. El perito determinó que era una persona la que estuvo detenida por el delito de asesinato mientras se llevaba la audiencia de juicio, y luego determinó que es otra persona la que está detenida ya cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, que estaba con Leandro, y al final pues se presentó la prueba del hijo que él tenía, las fechas en las que él fue al registro civil e inscribió el hijo, que era mientras el hermano que se hacía pasar por él estaba privado de la libertad, y con las huellas dactilares pues se le restituyó el estado constitucional de inocencia. Pero esto yo aquí les cuento en 5 minutos, pero realmente este proceso duró varios años, hasta tener la prueba, hasta que podamos sacar la prueba, hasta que nos admitan aquí el recurso, hasta que nos señalen día y hora para una audiencia. Siquiera él estuvo preso como unos 2 años, aparte una vez que ya cumplió la pena por el delito que cometió en drogas, estuvo preso de 1 año y medio a unos 2 años. Y bueno, él se le dijo que si es que él quiere hacer algo contra el Estado, pues porque él estaba preso injustamente, y todo el tiempo se mencionaba que él era inocente. Otro caso que nosotros tenemos, y es aquí del señor Astudillo. Es un señor igual, es un abreviado. Hay un asalto en Ambato el día viernes. Se meten a una casa en Ficoa, roban celulares, roban computadoras el día viernes. El día sábado, en la mañana, una de las personas que le robaron la computadora le empieza a buscar a la computadora y le ubican a mi procesado, señor Astudillo, en el centro comercial Quictus. Van con la policía y le capturan. Esto fue en pandemia. Él tenía su abogado particular, y el abogado particular dijo que le iba a sacar inocente, que iba a salir, y en el momento ya de la audiencia preparatoria, ya para ir a juicio, él le abandona el abogado particular y asume un defensor público. Y él lo que le dice: mira, con toda la prueba que tienen aquí, te van a sentenciar. ¿Por qué no haces tú un abreviado? Él acepta hacer el abreviado, y ya luego y vienen los familiares acá a la Defensoría Pública, y él nos indica que el día viernes, que fue el asalto en Ambato, pues él estaba interno en el hospital Eugenio Espejo. Él tuvo él estaba con una inflamación intestinal y fue atendido por un médico y tiene la certificación del médico. O sea, nosotros aquí igual presentamos un abreviado, estamos atacando la prueba documental, porque en un abreviado lo único que tenemos es prueba documental. Estamos atacando y estamos esperando que nos señalen día y hora. Va a venir el médico que le atendió y tenemos la certificación de que él el día viernes estuvo hospitalizado en el Eugenio Espejo y recién el sábado fue dado de alta. O sea, él no cometió el suceso por el cual se le juzgó en Ambato. Y ahora quisiera hablar de unos casos de sui generis que se ha dado aquí en Corte Nacional. Y el primer caso que nosotros queríamos topar se planteó y nos llamó mucho la atención. Igual hubo jueces que se excusaron, que se planteó una revisión de una contravención de violencia intrafamiliar. Entonces, muchos de los jueces decían que eso no cabe aquí, porque las contravenciones solo van hasta apelación, no vienen hasta Corte Nacional, y que no es competencia de los jueces de la Corte Nacional. Y jueces sí aceptaron, indicando que el único requisito que pide la Corte o que pide el Código es que la sentencia se encuentre ejecutoriada, que en ningún momento nos habla de procedimientos abreviados, no nos habla de ordinarios, no nos habla de contravenciones. El único requisito, dice, es que la sentencia esté ejecutoriada. Entonces, aquí era el caso de un militar que supuestamente había agredido a su conviviente, y bueno, se presentó prueba del estado de violencia, algunos peritos se presentaron y se le restituyó el estado constitucional de inocencia al militar.
O sea, determinamos que es algo que nos llamó mucho la atención porque por lo general estos casos no suben acá a Corte Nacional y mucho menos a un estado, un recurso extraordinario en revisión. Pero unos jueces decían que no procede y se excusaron de conocer el caso y otros jueces dijeron que sí, que el único requisito es una sentencia condenatoria ejecutoriada. Otro de los casos que nos ha llamado mucho la atención aquí es que una vez pues se hizo un recurso de revisión por una violación y se presentó solamente prueba documental, que se presentó solamente prueba testimonial. Y yo pensaba que en este caso pues se iba a negar de plano. Sin embargo, los jueces no le restituyeron el estado de inocencia, pero lo que sí hicieron es bajarle la pena. Y entonces uno dice, se está desnaturalizando el recurso de revisión, porque el recurso extraordinario de revisión solamente está dispuesto o está en nuestro código para restablecer o restituir el estado de inocencia, no es para bajar la pena. Otro de los casos que se dio aquí, estuvimos en una audiencia y la abogada particular que patrocinaba, lo único que hizo fue, dio el alegato, se hizo la prueba y en su alegato final no solicitó se le restituya el estado de inocencia. Lo que solicitó ella es que se le baje la pena. Entonces nosotros dijimos, primero, este recurso no es para bajar la pena, este recurso es para inocencia. Y segundo, ustedes, jueces, no pueden actuar de oficio, porque aquí, a diferencia del recurso de casación, no se actúa de oficio. Aquí se actúa en base a lo que dice el código, es decir, probó o no probó. Y si no probó, pues es una pena. Pero no puedo decir yo que de oficio le voy a dar algo que no me ha pedido. Eso no es. Sin embargo, aquí los jueces le restituyeron el principio constitucional de inocencia. Entonces sí es algo que nos llamó mucho la atención y bueno, vamos ahí, se tienen algunas sentencias. Eh, Otro caso que nos llamó la atención es que, por ejemplo, para que uno presente un recurso de extraordinario en revisión, la sentencia tiene que estar ejecutoriada y este de pronto es un caso conocido y de pronto si es que pueden ingresar al sistema y consultar el caso, este es de Seguro Sucre, del señor Fernando Mantilla, pues él se presentó una casación, le negaron la casación y presenta una acción extraordinaria de protección. Fue a la Corte Constitucional. Mientras fue a la Corte Constitucional, le presentó un recurso en revisión, recurso extraordinario de revisión, y el recurso ya estaba aquí en Corte Nacional y se estaba manejando. La Corte Constitucional admite y da paso al recurso de doble conforme, es decir, las personas que por primera vez fueron sentenciadas en segunda instancia tienen derecho al recurso de doble conforme, y de todos los procesados ahí, 2 o 3 personas fueron sentenciadas en segunda instancia y el proceso se devuelve acá a la Corte Nacional para el recurso de doble conforme. En el recurso de doble conforme, bueno, intervenimos algunos abogados, intervinieron algunos particulares, intervine yo como defensor público y la resolución que dieron los jueces es la ratificatoria del estado de inocencia. O sea, y se les ratificó el estado de inocencia, incluso hicieron extensivo a los demás procesados. Es decir, ya no hubo necesidad de que se plantee el recurso extraordinario en revisión, porque en recurso de doble conforme se le ratificó el estado de inocencia. Esto debido a que la Corte Constitucional devolvió el proceso acá a la Corte Nacional y se tramitó y pues no se ha justificado que era un lavado de activos, que que el dinero haya provenido de acciones ilícitas, por eso se ratificó se ratificó el estado de inocencia. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, de Vinicio Pogo, por favor. Puede presentar la pregunta. Sí. Buenas tardes, estimado doctor. Primero, por felicitarle por excelente intervención y darnos luces
en relación a un tema muy álgido y obviamente que en la práctica tenemos muchas dudas, al menos quienes no litigamos en esa instancia. Estimado doctor, yo quiero en la práctica que usted nos diga, porque los procedimientos usted sabe que ya están establecidos en la ley y lo que más queremos es práctica. Y para ello es este tipo de conversatorios que realiza la Escuela de la Defensoría Pública. Verá, yo le puse ayer también una pregunta en relación a lo que usted ya contestó. Muchos de los casos que tenemos y que son bastante común, al menos en la provincia de Loja, son los delitos de carácter sexual, en los cuales están personas de la tercera edad, en los cuales se expresan que ya no tienen, por ejemplo, erección y todo aquello. Y obviamente a nosotros nos preguntan quienes concurrimos a los centros de rehabilitación, pues obviamente de que ellos han estado como abogados particulares y todo. La pregunta en concreto es, ¿qué otro método podemos nosotros realizar para poder acceder a estas pericias? Porque de lo que yo estoy escuchando de su intervención, esto depende netamente de que esta persona privada de la libertad, sentenciada ya, este, tenga alguna familiar que pueda solventar estos gastos para estas pericias. En ese caso, tal vez dentro de su experiencia no tenemos algún convenio o alguna fundación de quien nos pueda ayudar en aquello, o simplemente si es que no tienen el apoyo económico, estas personas sentenciadas, pues lastimosamente se tornen imposible que nosotros podamos realizar esos recursos de revisión, porque no vamos a asumir nosotros tampoco estos gastos de nuestros peculio. Entonces, esa interrogante yo tengo, estimado doctor, y felicito nuevamente su brillante intervención por habernos sacado muchas luces en relación a estos temas. Gracias. Eh, claro, mira, lo que tú manifiestas es muy cierto. Eh, Lamentablemente hay personas que de pronto están pagando una condena, están privadas de la libertad porque no tienen recursos, porque no hay familiares que se puedan hacer cargo. Y claro, yo, por ejemplo, estoy con tres casos para revisión, pero he hablado con los familiares y lo que me dijeron es que realmente están sin dinero, que no pueden hacer nada y claro, ahora como es responsabilidad de la defensa la carga de la prueba, pues si no podemos contratar peritos, si no podemos contratar ningún tipo de persona que nos ayude, pues es muy lamentable que no podamos seguir. Ahora, antes de la instalación de la capacitación que tuvimos hoy, yo conversaba con las personas de aquí de la Escuela Defensorial. Y hace algún tiempo eh, había una propuesta, y creo que no sé si todavía esté ese pendiente, del doctor Norman Pérez. Doctor Norman Pérez es el representante aquí en Ecuador de Proyecto Inocente. Y cuando hablamos de Proyecto Inocente, él me decía que él recibía dineros de los Estados Unidos a una fundación. ¿Y qué es lo que trataban ellos? Ellos trataban de estudiar caso por caso para ver si ellos pueden solventar algunos peritajes para que la persona se pueda defender y pueda restituírsele el estado constitucional de inocencia. Ahora, yo igual también he hablado con algunos peritos que son jóvenes, pues de lo que te digo, que la otra vez he hablado con este psiquiatra forense, tiene como 40 años de experiencia, doctor Moisés Ponce Malaver. Él tiene, claro, nos cobra unos honorarios muy altos, pero también he hablado con peritos aquí de la central y todo, y ellos nos cobraban como unos $400 o $500, porque ¿qué es lo importante hacer en estos delitos de carácter sexual? Eh, Primero, cuando son entre hombres, lo primero que se puede hacer, o sea, un adulto mayor con un niño, con una niña, lo que se puede hacer es un peritaje sobre preferencias sexuales, ver si a la persona le gustan las mujeres, le gustan los hombres, le gustan los niños, o qué es lo que tiene él. O sea, pero claro, nos puede jugar en contra o como nos puede jugar a favor. Pero lo que sí nos toca es ir evacuando prueba. Y lo que sí nosotros pediríamos es que
es que no sé si se puede hacer un catálogo, unas pruebas mínimas para que nosotros en la etapa de la instrucción fiscal se puedan solicitar, porque ahí es cuando Fiscalía pone todos los peritos y a nosotros no nos cuesta nada, porque el Estado es el que tiene que demostrar que nosotros somos culpables. En cambio, cuando nosotros ya está sentenciado, ya toda la carga de la prueba ya corre de cuenta del sentenciado, de cuenta del procesado, o sea, de cuenta del sentenciado y de cuenta de los familiares. Y hay peritos que son muy buenos, pero cobran, sus honorarios son muy onerosos y hay otros peritos igual que si nos pueden dar algunas luces, unas manos, una mano para intentar de solventar o sacar a estas personas que son inocentes o que nosotros estamos convencidos que son inocentes. Entonces, veámonos, no sé si se pueda retomar esto del convenio. Vamos a ver si nos entrevistamos nuevamente con el doctor Norman Pérez para ver si se puede retomar el convenio de Proyecto Inocente y si ellos pueden suplir algunos peritajes que necesitamos para casos netamente, o sea, para casos exclusivamente en revisión. Esperaríamos que se pueda dar eso. No sé si contesté tu pregunta, compañero. Sí, doctor, muchas gracias. Y claro, doc, lo que pasa es que como usted más que nadie sabe, y todos los compañeros inclusive han de estar conectados, compañeros que les hacen defensa por las víctimas, pues en las etapas procesales como instrucción, pues obviamente la fiscalía es la primera que se niega en podernos ayudar. Siempre es nuestra batalla diaria que tenemos porque hay pericias que nosotros solicitamos y nos contestan que de acuerdo a un manual que ellos tienen en fiscalía no pueden asumir esas pericias y obviamente siempre es un poco de... Pero bueno, esas son situaciones que nos toca lidiar en el desarrollo de las instrucciones cuando nosotros hacemos de defensa desde el inicio. Yo le agradezco mucho por su respuesta y obviamente estaremos atentos a que se pueda tener claras esas directrices sobre estas fundaciones que pudieran ayudarnos y darnos una mano, porque en la práctica sí hay muchos casos en los cuales obviamente sí son inocentes, pero a veces por deficiencias de defensa, hay que decirlos así, no siempre nosotros ya nos toca, es cuando ya está casi todo terminado, asumir las defensas y piensan que el defensor es el malo, cuando de repente, en más gallo, la gran mayoría, lo soy así enfático siempre decir, en la gran mayoría de los casos nos toca defender ya cuando está todo sacramentado, es lo que yo siempre digo, ya cuando está solo ya para llegar a la audiencia de juicio y obviamente se nos priva hasta de presentar pruebas nuevas. Al menos aquí en la jurisdicción de Loja siempre tenemos esa pelea constante, pero ahí estamos, ese es nuestro deber y siempre lucho. Le agradezco mucho por su respuesta. Ya, claro, mira, algo que les quería igual acotar y que debemos tomar en cuenta de lo que yo hablaba con este médico psiquiatra, y él lo que me decía que por lo general, y conversábamos así, y me ponía algunos ejemplos, me decía que ya los adultos, los hombres a partir de los 60 años, tienen dificultad de erección. Y él le comparaba con un bolo, me decía. Por ejemplo, si tú pones un bolo, un refresco en la congeladora, pues después de que le sacas, va a estar duro. Pero si tú le sacas a un bolo y le dejas en el sol, pues no hay fuerza. Y más o menos me hacía una comparación. Decía, eso es lo que pasa con las personas que ya van de los 60 años, de los 70 años. O sea, es difícil que una persona de la tercera edad pueda acceder carnalmente a una niña o a un niño. Y nosotros, creo que la primera prueba que se puede solicitar es que se haga un examen urológico para ver si él tiene disfunción eréctil y si es que tiene, qué tipo de disfunción tiene. O sea, y claro, y si es que no nos despachan, pues nos están violando el derecho a la defensa que tenemos. O sea, yo creo que al menos sí se puede pedir o solicitar una prueba en ese tipo, de un urólogo. ¿Alguna otra Ahí pregunta? le hago que nos aclare una. Yo le escuché su intervención que también había realizado una pericia con relación al análisis del testimonio anticipado. Esa pericia que exclusivamente es en sede ya en el recurso de revisión
o en la práctica ustedes sí han planteado eso en instrucción. O sea, bueno, al proceso al que pertenezco y ya estoy con algún tiempo aquí, solamente hacemos otros recursos de apelación, casación, revisiones y acciones extraordinarias. Ya, pero de lo que se plantearía es o sea, en una revisión para que se haga un análisis a la veracidad del testimonio anticipado, si la víctima está diciendo la verdad o no. Ya, y bueno, eso va con una de las causales del recurso extraordinario en revisión, que sea un testigo falso, o sea, que esté mintiendo. Y nosotros cuando hablamos de delitos sexuales, pues igual tenemos que poner el test de cautelas. El test de cautelas que vemos si es que hay animaversión entre la víctima y el procesado, si es que hay corroboraciones periféricas y si es que el testimonio es siempre concurrente. O sea, si ha cambiado el testimonio, si no cambia el testimonio, o sea, eso es lo que tenemos que ver, que es Disculpe, básicamente doctor, el test de cautelas. el test de qué ¿Perdón? manifestó, doctor? El test. El test de cautelas. Siempre en nosotros en delitos sexuales tenemos que ver si se cumple o no se cumple el test de cautelas. El primero dice son 3 puntos en un test de cautelas. El primero, ausencia de incredibilidad subjetiva, de, derivada de las relaciones acusador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil, de resentimiento, enemistad, venganza o enfrentamiento o interés. Verosimilitud, es el segundo punto del test de cautelas, que dice, exige la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que constaten la existencia del hecho. Y el tercer punto del test de cautelas, hablamos de persistencia en la incriminación, prolongada en el tiempo plural, sin ambigüedades ni contradicciones sobre extremos o elementos esenciales del tipo penal. Más o menos tenemos que ver si cumple o no cumple con ese requisito. ¿Solo en delitos sexuales ese test o en cualquier otro delito puede aplicar? Sí, o sea, por lo general en delitos sexuales, el test de cautelas. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sí, doctor. Buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, fuerte y claro. ¿Cómo está usted, doctor? Muchas gracias. Quería hacer una pregunta respecto de esta causal de los testigos o un testigo falso. Nosotros aquí en el consultorio jurídico tenemos un caso respecto de una querella en donde, no, más bien no fue una querella, una de acción penal pública, no recuerdo qué delito, pero el testigo en su momento declaró determinadas circunstancias y con eso se condenó. Posteriormente, el mismo testigo acude a la persona ya sentenciada, le dice, oye, a mí me pagaron para que yo vaya y diga eso. Entonces, claro, es evidente que fue el testigo falso. Mi pregunta frente a eso, ¿es posible que yo le lleve al testigo y que declare nuevamente una opción? Pero claro, ahí estaríamos de repente frente a un eventual fraude procesal, ¿no? Y dos, es posible que en este caso la procesada se reúna, le grabe, se me ocurre, y sobre esa grabación plantear hacer una pericia y eso presentar para justificar que es un testigo falso. Quisiera saber Eh, su opinión, doctor. Muy amable. no se puede hacer eso porque no es prueba nueva. O sea, y ya no puede comparecer el testigo porque el testigo ya rindió y él dio su testimonio. Aquí nosotros constantemente vemos casos donde, eh, por ponerle un ejemplo, la víctima cuando tenía 15 años dice que el procesado fue el que lo ultrajó y que él es el responsable de todo lo que le pasó. Ya, después la supuesta víctima dice que con los años, es justo lo que usted me dice, le llama a la mamá del procesado o a una tía del procesado y la mamá del procesado y la tía del procesado justo tiene una grabadora y graba lo que la víctima se encuentra arrepentida, que ella fue manipulada, que no fue cosa de ella, que le obligaron ya. Esto sería una retractación. O sea, no es un testimonio nuevo, porque ella ya dijo, y una retractación tiene que cumplir ciertos parámetros para que pueda admitida, pero tampoco es prueba nueva. Ahora, lo que se puede hacer es un análisis
si cumple los parámetros o no cumple esos parámetros, pero por lo general aquí en corte no le dan paso porque ya el testimonio de la víctima ya fue receptado y ya fue dado. Ujú. Y en el caso que usted me dice, pues no es prueba nueva porque el señor ya compareció y ya rindió su testimonio. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ujú. No sé si alguna otra pregunta. No, doctor, no hay por el momento más Y mi preguntas. doctor, y mi ¿No? doctor, Franklin me Pino. permite. Muy amable, doctor. Una buena tarde. Excelente exposición la que nos ha dado el día de hoy. Quería preguntarle acerca de igualmente un delito sexual en donde fueron los acusados dos hermanos. El uno era el cónyuge o la pareja de la supuesta víctima y solamente se rindió el testimonio, no rindieron el testimonio anticipado, sino las pruebas psicológicas y la señora, a pesar de tener la protección del Estado, estaba como víctima protegida, no se la pudo ubicar. Con esto, lo que usted acaba de mencionar acerca del test de cautela, se pudo mencionar que no había, que había ausencia de credibilidad subjetiva, falta de Mañana verosimilitud tengo audiencia, Evelyn. No y me recuerdo. falta de persistencia en la incriminación. Más sin embargo, lastimosamente, con anterioridad a hacerme cargo de este caso, ellos ya se habían hecho una prueba y se determinó el ADN de los dos, es decir, la prueba material existía, más no el testimonio anticipado, ella nunca compareció. Obviamente salió una sentencia condenatoria y se apeló a esta resolución. Mi pregunta es si sobre este test de cautelas, por esta ausencia de credibilidad subjetiva, falta de verosimilitud y sobre todo la persistencia en la incriminación que no existe, puedo argumentar ante la Corte Provincial en el momento que estoy haciendo ya la apelación, doctor. Claro, pero ¿por cuál de las causales le sentenciaron? El 171, numeral 2 y 3 me parece, no sé, no A tengo. ver, por, por violencia y menor de 14 años. No, es mayor de 14 años, pero supuestamente, no tengo aquí mil disculpas del código, más sin embargo, se determinaba porque supuestamente eran familiares, es decir, el uno es cónyuge, la pareja, el otro era tío, entonces supuestamente en ella hubo una presión para tener ese acceso carnal y también supuestamente le había golpeado, eso se veía la materialidad, había un golpe en la cabeza. O sea, fue sometida. Sí, ella perdió el conocimiento y no recuerda quién fue la persona que accedió carnalmente a ella. Eh, o sea, de que se pueda pronunciar, sí, sí se puede manifestar el test de cautelas, pero más cuando uno está en estas etapas de apelación, ahí uno puede explayarse hablando de los elementos del tipo penal y de la prueba, si se demostró o no se demostró. O sea, ahí es cuando uno más puede hablar. Pero, o sea, lo que trataríamos de atacar es el elemento objetivo del tipo penal. Si es que realmente ya estuvo o no estuvo privada de la razón para que haya habido un acceso Exacto. carnal. Eso es lo que más se puede atacar ahí, en ese caso de apelación. Muy Ujú. amable, doctor. Claro. Disculpe, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes, mi estimado doctor. Muy interesante su disertación. Mi nombre es Saúl López. Una consulta. Una declaración juramentada de la víctima indicando que le obligaron a dar el testimonio contra el procesado en un delito de violación luego de haber sido sentenciado. ¿Se podría anunciar como una prueba nueva? No, porque una declaración juramentada no es prueba. Mm,
una declaración juramentada no es prueba. Nosotros cuando damos el testimonio lo hacemos de manera presencial y no puede ser admitida como prueba una declaración juramentada. Y, y si se trata de una retractación, mucho menos. No puede ser admitida como prueba. Tendría que Gracias, mi comparecer. doctor. Esa era Ujú. Mi doctor Moreira, cuénteme. Gracias, doctor. Solo tengo una inquietud, doctor, en cuanto a cómo se está manejando institucionalmente el tema del recurso de revisión. Si, por ejemplo, no ha sido un usuario patrocinado por la Defensoría, pero viene aquí, por ejemplo, en la ciudad de Milagro, y uno ya analiza más o menos el caso, nosotros tenemos que derivar que vayan con ustedes o nosotros se podría armar y ustedes nos ayudarían, más que todo por la experiencia y conocimiento que manejan ustedes, o directamente ustedes son los encargados de patrocinar ese recurso de revisión o por ejemplo, hace muchos años atrás yo planteé un recurso de casación. Fue una sentencia condenatoria en el Tribunal de Garantías Penales aquí en Milagro. Apelé, yo sustenté la apelación y me negaron la apelación. Entonces, ahí yo planteé el recurso de casación, pero solamente lo planteé, yo no lo fundamenté, porque ahí fueron ya los compañeros de Quito, ¿no? Entonces, y creo que fue justamente el compañero Paul, hace muchos años fue quien patrocinó ese caso y salió favorable todo. Entonces, por eso no sé cómo se está manejando ya en la actualidad, ¿no? Si es que uno mismo tiene que sustentar o ustedes son los encargados, como ya con mayor conocimiento y experiencia, son los encargados ya de sustentar esos recursos. Eso nada más. Muchas gracias. Mm, Bueno, gracias por la pregunta. Yo lo que considero que es este tipo de capacitaciones es para que todos en algún momento ya, si es que es el caso, se pueda plantear un recurso extraordinario en revisión. Sí, pero si es que ustedes tienen una idea de que sí hay cómo, o sea, nosotros estamos aquí a las órdenes para compartir de pronto la experiencia que tenemos aquí en Corte Nacional y se podría hacer en conjunto un recurso. O sea, lo importante es que la institución demuestre que se pueden hacer cosas buenas, que tenemos profesionales buenos, profesionales capacitados y que sobre todo en estos recursos extraordinarios lo podemos manejar y lo podemos manejar de buena manera. Sí, o sea, se puede hacer en conjunto. Si ustedes ven que hay cómo, nos contactan y vamos ahí analizando el caso y vamos viendo qué prueba se puede hacer. Doctor, y Muchas gracias, hermano. en honor al tiempo vamos a dar la palabra a la última pregunta. Félix Maya. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hemos hablado sobre la retractación del testimonio de la víctima. ¿Cuáles serían los requisitos que tendría que tener esto para utilizarlo? Porque la gran mayoría de casos de índole sexual, la prueba fuerte es esta. Entonces, ¿cómo rebatir esto? Digamos que mintió y luego que quiera aclarar el tema. ¿Cuáles serían los requisitos que tendría este tema de la retractación de la víctima? Bueno, lo que tendríamos que someterle más es a una valoración psicológica. O sea, el tema de la retractación debería ser sometido a una valoración psicológica y ver qué afectación pudo haber y si que la testigo está diciendo la verdad o no está mintiendo. Claro, porque lo que se han dado casos es que, por ponerle un ejemplo, una persona fue abusada sexualmente y ella presenta su denuncia, habla con el ginecológico, habla con el psicólogo, habla con su mamá, habla con todo el mundo. Ya, pero luego cuando ve las circunstancias o las consecuencias de una persona de 29 años, una persona de 22 años, entonces es como que tiene miedo de lo que hizo y como que quiere enmendar. Entonces, ahí sí te tocaría analizar esta retractación, ver si cumple algunos parámetros, sobre todo psicológicos, si puede ser o no. Ujú. Eso es lo que nos tocaría analizar eso. Bueno, en honor al tiempo vamos a finalizar. Agradecemos a los ponentes del día de hoy, a las autoridades que nos han acompañado y a todos quienes han estado en este evento de capacitación.
Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Una excelente tarde para todos y todas. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. Una buena Muchas tarde. gracias, doctores. Gracias, Dios le bendiga, doctores. Hasta luego.